Va. Gloria al Señor. Vámonos por ti. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, Raúl. ¿Quieres que ore por ti? ¿Tú has entregado tu vida al Señor? No. ¿Quieres reconciliarte con Él? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que de esta manera estamos predicando este mensaje de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Estás oliendo estás ingiriendo de local, ¿ves? Estás oliendo eso. Arrepiéntete, acepta a Cristo como tu Salvador. El diablo siempre te va a tener así, en esa condición. Y seguimos predicando este mensaje de salvación. Así es el diablo, ve cómo destruye la sociedad, la humanidad. Y así tiene a mucha gente atado. Y la gente no cree en las trampas del enemigo. Que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad de las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Qué triste ver cuánta gente el diablo lo tiene atrapado en sus garras y no lo quiere soltar. ¿Sabe por qué no lo quiere soltar? Porque el hombre voluntariamente se entrega ante la garra del enemigo. Porque el hombre en estos tiempos no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque el hombre le abre las puertas al enemigo y rápidamente entra a tomarle para que de esa manera lo pueda usar como un instrumento. Y mire, vaya usted a los penales, a las cárceles, vas a encontrar mucha gente que dice: hermanito, ore por mí. Yo no sabía de lo que estaba pasando en mi vida. Estaba atrapado en las drogas hasta que un día agarré un arma, agarré una pistola y acabé con la vida de un familiar muy cercano. Y mira dónde estoy ahora. Y de aquí no puedo salir, pasan muchos años y sigo en la misma condición. ¿Por qué? Porque el diablo está usando a mucha gente, lo tiene en sus manos para usarlo como instrumento, para lastimar a muchas personas, para destruir los hogares, para destruir la familia. Pero aquí hay un Cristo de poder que vino a romper toda cadena y toda atadura. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos rápidamente en este momento a poder empezar con este culto para la gloria de nuestro Dios. Vamos de esta manera a poder cantar y alabar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De esta manera vamos cantando, vamos alabando a nuestro Salvador. La Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y tenemos que adorarle, tenemos que alabarle en todo momento, en todo tiempo, alabando a Dios. En todo momento, alabando a Dios, porque Él se merece toda gloria y toda alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dale gracias a Dios. Alabar. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Así de esta manera estamos aquí en este lugar, porque no hay nada más importante que tener a Cristo en nuestra vida, que tener a Cristo en nuestro corazón. La Biblia dice: y todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la Biblia. Y toda persona que respira en estos tiempos tiene que alabar a Dios, porque para eso hemos sido creados. Hemos sido creados para su gloria y su alabanza. Usted y yo hemos sido creados para su gloria y su alabanza. Mire, ve, qué privilegio que tenemos cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos hizo
A su imagen y semejanza Dios nos ha creado. A su imagen y semejanza Dios te ha creado a ti, querido amigo. Sino que es el diablo el que quiere distorsionarlo todo. Ha hecho que el hombre pierda ese vínculo, esa relación con Dios. Y es por eso que el pecado es el único causante de que usted pueda romper esa relación con Dios. Mientras usted camina en santidad, camina usted en integridad, haciendo obra de justicia, usted va a hallar gracia delante de Dios. Pero lamentablemente el hombre no puede hacer nada por sí solo. Necesitas a Jesucristo, necesitas al Salvador, necesita a aquel que dio su vida por esta humanidad. La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Mire, imagínense lo que dice la palabra del Señor, que con Cristo somos más que vencedores. O sea que con Cristo nosotros podemos vencer todo obstáculo, toda tentación y oferta del diablo. Con Cristo nosotros podemos vencer. Humanamente el hombre no lo puede vencer, pero con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. Alaba. Alaba. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Y si alguien me pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien me pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en estos tiempos predicando este mensaje de salvación. Sabemos que los días que se aproximan son tiempos peligrosos. Los días son malos. La Biblia nos habla, nos advierte que nos encontramos ya en los tiempos que la Biblia nos habla que la maldad se iba a multiplicar. Que en estos tiempos mucha gente iba a resistirse a la palabra de Dios. Que iba a haber persecución por predicar el evangelio de salvación. Por eso que salimos a predicarte en estos tiempos con Biblia en mano, para llamar tu atención, para decirte que sin Cristo el hombre está fracasado, está perdido y no puede llegar a ninguna parte. Lamentable que en estos tiempos la gente prefiere seguir hundido en el pecado, hundido en las drogas, hundido en el alcohol, pero no quiere salvarse. Por eso que venimos a predicarte, a hablarte que hay un Cristo de poder que está con los brazos abiertos, esperando que el hombre pueda arrepentirse de sus pecados y pueda entrar al reino de los cielos. Vamos de esta manera a poder predicar la palabra de Dios aquí en este lugar. Vamos de esta manera a poder leer unos cuantos textos y nos estamos retirando de este lugar. Vamos a estar unos cuantos minutos y nos vamos ya, pero déjame decirte lo que dice la palabra del Señor.
La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 4, verso 5. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mire, ve, la Biblia dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Te damos gracias, Señor, en este día, por darme el privilegio de predicar tu palabra en este lugar. Oh Santo, poderoso Israel, no hay nada más importante que tú, Señor, en esta vida. No hay nada más importante, Señor, que tu palabra sea predicada en estos tiempos. Mira la necesidad, mira las almas, mire cuántas personas en estos tiempos la muerte los sorprende y se están yendo a un lugar de condenación. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, usa mi vida el día de hoy. Pon palabra en mi boca, pon como carbón encendido para que tu palabra sea predicada con unción y con poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, debilitamos toda fuerza del mal, todo poder de las tinieblas, quebramos su poder, atamos, echamos fuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria y alabanza, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Poderoso nuestro Dios. Y de esta manera predicamos esta verdad. La palabra del Señor nos habla: y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Por qué, querido amigo? Porque mucha gente en estos tiempos le tiene miedo a la muerte. La gente, cuando sabe que se va a morir, hace todo lo posible para que la muerte no lo pueda sorprender. Pero escuche bien, cuando la gente sabe que se va a morir, porque mientras la persona todavía esté bien, todavía tenga plata en su bolsillo, esté bien de salud, pueda caminar, pueda correr, pueda brincar, pueda movilizarse y desplazarse a diferente lugar, la persona sigue como que si Dios no existiera. Pero he escuchado mucha gente, cuando ya le dan 3, 4 meses de vida, la gente empieza a atemorizarse, la gente le entra un fuerte miedo y siente que se va a ir de este planeta. Pero el más problema que la gente tiene es que no sabe dónde pasará la eternidad. Y es lamentable, mire, ve, tanto que la Biblia dice: y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Porque si hay algo que en estos tiempos somos testigos de ver, que mucha gente muere en un accidente automovilístico, que la gente muere en un atraco, en un asalto, en un tiroteo. Mucha gente muere en los hospitales porque ya la enfermedad ha avanzado a tal punto que ya nada pueden hacer los médicos. Mucha gente está muriendo en estos tiempos. Pero usted sabe que cuando una persona muere, el cuerpo queda tirado. El cuerpo se queda ahí tirado, inerte, sin vida. Pero ¿cuál es el problema entonces? Porque hasta ahí es donde puede llegar una persona, pero dentro de ese cuerpo hay un alma y un espíritu. Dentro de ese cuerpo hay un alma y hay un espíritu. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esa alma va a un lugar donde el hombre ha escogido estar. Por eso que el diablo lo sabe muy bien. El diablo sabe muy bien dónde usted va a pasar la eternidad. El diablo sabe muy bien que si logra hacerte caer en pecado, hacerte infraccionar las leyes de Dios, él sabe muy bien que esa alma le pertenece a él. La Biblia dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice. Es por eso que a él le conviene que el hombre muera en pecado, porque sabe muy bien que cuando una persona muere en pecado, su lugar destinado es la condenación. Escuche bien. Cuando la persona muere en pecado, su lugar destinado es la condenación. ¿Y sabes quiénes son los que mueren en pecado? Son aquellas personas que no aceptan a Cristo como su Salvador. Son aquellas personas que están metidos en una religión. Son aquellas personas que no le importa la palabra de Dios, que no le importa el Salvador, que no le importa Jesucristo. Porque si hay alguien que te perdona de todos los pecados, se llama Jesús de Nazaret. Y el diablo trabaja fuertemente para que usted no se acerque a Jesús, para que usted no vaya
a Jesús, para que usted no acepte a Cristo como su Salvador, y Él te pone duda y te pone incredulidad y hace todo lo posible para que usted no abra su corazón a la palabra de Dios, porque sabe muy bien que si usted se muere en pecado, su lugar destinado será el infierno, dice la Biblia. Y la palabra del Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice la palabra del Señor. Y es lamentable que en estos tiempos mucha gente, la muerte lo sorprende. Mucha gente se muere en pecado. Mucha gente se muere saliendo de una discoteca. Se mueren saliendo de un chichódromo, de un prostíbulo. La gente se muere saliendo de su trabajo. La gente ni bien está cruzando la vereda. La muerte lo sorprende. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. El regalo de Dios es vida eterna. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué cree usted que en estos tiempos a la gente no le llama la atención la palabra de Dios? Pregúntate usted, amigo, ¿por qué no te llama la atención la palabra de Dios? ¿Y por qué te llama la atención los chismes? ¿Por qué te llama la atención las farándulas, el entretenimiento, las películas, las novelas? Pregúntate usted por qué te llama la atención todo lo que destruye tu vida espiritual. ¿Y por qué mucha gente no le llama la atención la palabra de Dios? ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. En el momento que el hombre escucha la palabra de Dios, va a aumentar su fe, va a entender que existe un Dios tan real que no le agrada el pecado, va a entender que existe un infierno y un cielo. Imagínese usted, el diablo sabe muy bien que cuando usted escucha la palabra de Dios, sus ojos espirituales se le abren. Usted empieza a reflexionar en la vida que lleva. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, el diablo se encarga de ponerle película, de ponerle novela, de ponerle entretenimiento y tantas cosas que este mundo ofrece, que la Biblia dice que hay tanta vanidad en este mundo, porque aquí en este mundo el que gobierna se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Es por esa razón que el diablo no quiere que usted escuche la palabra de Dios. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, usted va a entender, va a saber agradar a Dios. Pero en estos tiempos la gente no quiere agradar a Dios. Desde que la gente se levanta hasta que se acuesta, está pensando en hacerle daño a su prójimo, está pensando en pelearse con alguien, está pensando en acostarse con la querida, con el amante, porque mucha gente lo que busca en estos tiempos es el pecado, pero no busca la santidad. Lo que la gente en estos tiempos busca el peligro, pero no busca la vida. En estos tiempos hay mucha necesidad espiritual y aún así la gente no se quiere arrepentir. La Biblia dice: y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y Jesús dice: os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarte en el infierno, dice la palabra del Señor. Es triste, lamentable, pero tengo que decirte, querido amigo, que hay dos lugares destinados para el hombre el día que va a morir: el cielo y el infierno. Eso nos enseña la Biblia.
El cielo y el infierno, dos lugares destinados para el hombre el día que va a morir. Mucha gente piensa que existe el purgatorio, pero eso es una mentira del diablo, porque no hay purgatorio. Usted puede buscar en toda la Biblia y no vas a encontrar el purgatorio. La Biblia dice que hay dos lugares destinados para el hombre el día que va a morir: el cielo y el infierno. El diablo ha hecho creer a mucha gente que existe el purgatorio, que cuando una persona muere, aquí los familiares en la tierra se encargan de poder hacer tantas misas para que puedan sacarle de ese lugar y puedan enviarle al cielo. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ese es un invento de un sacerdote católico de nombre Gregorio Magno, que aquel hombre habla en una de sus enseñanzas que haciendo 30 misas por 30 días consecutivos, esa alma va a salir del purgatorio y va a parar en el cielo. Pero eso es mentira del diablo, porque entendemos nosotros que en la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. Está establecido para los hombres. Eso está establecido. No hay quien lo pueda cambiar. Es un decreto de parte de Dios. El hombre no lo puede cambiar porque Dios lo ha establecido así. La Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. Después de la muerte viene el juicio. Después de que la persona muere, entra a un juicio, porque ahí tienen que juzgarte de todo lo que usted ha hecho aquí en la tierra. Ahí nadie te puede ayudar. De ahí nadie te puede salvar. De ese lugar nadie te puede sacar. Por más que usted pague abogados, fiscales, jueces, no hay quien pueda ayudarte de ese lugar. Porque la Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después del juicio. Porque el juicio viene desde el momento que la persona muere. Va a parar a un lugar donde va a ser sentenciado, va a ser juzgado de todo lo que ha hecho aquí en la tierra. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 13: porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra del Señor. Imagínese lo que dice la Biblia. Imagínese lo que dice la palabra del Señor. Imagínese lo que usted está acabando de escuchar. Por eso que al diablo no le conviene que se predique esta palabra. No le conviene que se hable el evangelio. No le conviene que se lleve el mensaje de salvación a diferentes lugares. La Biblia dice, Hebreos 4:13, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Usted y yo vamos a tener que dar cuenta de tantas oportunidades que Dios nos ha dado en la tierra mientras hemos estado en el cuerpo, y la gente lo ha rechazado, y la gente lo ha menospreciado, y la gente lo ha pasado por alto, porque la gente en estos tiempos dice: yo no tengo tiempo, hermano, otro día háblame de Dios, otro día predícame de Dios, porque la gente pone excusa delante de Dios, porque la gente no quiere saber nada del evangelio. Pero la Biblia dice, ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. Terrible lo que la Biblia dice, terrible lo que la palabra del Señor. Usted tiene que entender que todo lo que dice la palabra se está cumpliendo. Por eso es importante predicar esta verdad, porque solamente la verdad te hará libre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. Lamentable situación para mucha gente que no se quiere arrepentir. Lamentable situación para mucha gente que no quiere saber nada del evangelio. Porque cuando la muerte te sorprenda, si usted muere en pecado, va a un lugar de condenación que se llama infierno. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 12, verso 4: y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer.
Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarte en el infierno, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios en esta hora. El infierno es tan real que mucha gente está en ese lugar y no puede salir. Desearían un segundo salir de ese lugar, pero no pueden salir. ¿Por qué? Porque de ese lugar nadie te puede sacar, nadie puede salir. Desde el momento que la gente muere en pecado, va a ese lugar de condenación y ahí va a pasar por toda la eternidad. Por eso que salimos a predicarte este mensaje de salvación, para que la muerte no te sorprenda en pecado, sino que te sorprenda Jesucristo el Salvador. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Solamente Cristo puede salvarte. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es a través de Jesucristo, el que todo lo puede, y no hay nada imposible para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentable situación para mucha gente que en estos tiempos no quiere saber nada con el Evangelio. Lamentable situación con mucha gente que en estos tiempos no quiere saber nada de la palabra de Dios. Pero aquí todavía predicamos, aquí todavía anunciamos el Evangelio de salvación. Aquí todavía predicamos la palabra de Dios para que no te pierdas, sino que encuentres salvación en los brazos de Jesús. En la Biblia aparece de un hombre rico, aquel hombre que se vestía de púrpura y de lino fino, que todo el tiempo se la pasaba dándose tremendos banquetazos aquí en la tierra. Aquel hombre tenía mucha riqueza, mucho dinero. Este hombre no tenía tiempo para Dios. Tenía tiempo para sus amigos, tenía tiempo para la fiesta, tenía tiempo para estar bailando, jaraneándose, estar ahí, presumiendo de todo lo que tiene, pero nunca tuvo tiempo para Dios. La Biblia nos menciona de dos hombres, el hombre rico y Lázaro. Dice que aquel Lázaro era un mendigo que estaba fuera de la puerta de su casa. Aquel hombre, el mendigo, afligía su alma. Aquel hombre quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, pero no había quien le daba, no había quien le extendiera la mano para que pueda alimentarse. Y todo el tiempo el ser rico estaba ocupado, el rico estaba con sus amigos, pero Lázaro rodeado de muchos perros que le lamían las llagas, porque este hombre estaba llagado todo su cuerpo y había unos perros que le lamían sus llagas. Pero la Biblia dice que cuando aquel mendigo muere, fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Mire qué privilegio de aquel mendigo, porque así es a quien le sirve a Dios, quien está anhelando la presencia de Dios. Dios envía a sus ángeles y la Biblia dice que vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar donde aquel hombre iba a estar en ese lugar. Pero la palabra del Señor nos habla que cuando aquel rico murió, dice que al instante apareció en un lugar de tormento, y mientras estaba en ese lugar, alzó sus ojos hacia arriba y miró a Abraham y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje su dedo en agua y reprenda